Bienvenido una vez más a nuestro podcast I Feel Like Pablo. Hoy tenemos como host a nuestro hermano Jaciel aquí. Bendiciones. En nuestro centro a Freilin. Bendiciones. Y como su proyector aquí tenemos a Rami. Rami, me han visto por aquí un par de veces, ¿no? En el episodio pasado. Sí, claro que sí. Hoy el tema, yo de hecho lo comenté en el episodio pasado, de que vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a decirlo Más así. profundito. Más profundidad, pero antes de, ustedes saben que uno tiene que empezar ya con un estudio bíblico sobre lo que hemos visto en la semana. Así que nuestro hermano aquí, Jaciel. Realmente ha sido de mucha bendición para mí esta porción que vamos a leer en este día, porque tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y leemos en 1 de Timoteo 4, versículos 14, 15 y 16, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuestro deber no es solamente para con nosotros, ni para con Dios, sino para con las personas que están alrededor de nosotros, para ayudar a las personas en sus dificultades, hacer las cosas que Dios les pide a ellos que hagan. Amén. Nosotros debemos de cuidarnos mutuamente, debemos de cuidarnos personalmente, de no hacer las cosas que Dios nos pide que no hagamos. Pero mi deber para con ustedes, mis hermanos, es hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Y que Dios quiere que ustedes hagan también. Sí, Yo estoy llamado a cuidar de ustedes como ustedes están llamados a cuidar de mí, como yo también estoy llamado a cuidar de mí, como ustedes están llamados a cuidar de ustedes. Y lo que Dios quiere de nosotros es que así como Dios nos dio dones, sí, para nosotros poder hacer las cosas que Él nos ha pedido, nosotros debemos hacer todo lo posible para cuidar también los dones que Dios les dio a los otros, Exacto. para poder hacer Sí. las cosas que hemos pedido. Y el tema que vamos a tener esta semana va a tener algo que ver con esto, del cuidado de los dones que hemos tenido a pesar de las dificultades. Así No es. sé si Freilin puede decir Así algo es. más al respecto. Sí, de hecho, yo creo que un muy buen don que se puede llegar a tener es el motivar al hermano cuando está en un fracaso. Ujú. Cuando el hermano está pasando por un momento difícil, yo creo que tener ese don de tu poder decirle, de tu poder alentarlo en ese momento difícil es algo muy necesario. Muy necesario en la iglesia, muy necesario en tu círculo de amigos. Creo que tener esa persona que te dice, oye, tú puedes, oye, según lo que dice la Biblia, entrarte la palabra de Dios en ese momento difícil, yo creo que esa persona es muy buena tenerla de tu lado. Y una de esas cosas es siempre recordar a esas personas esa fe Ujú. en el Señor. Porque recordemos que la fe sin obra es muerta. Así es. En el proceso que estamos nosotros es dónde nos vamos a dirigir. Pero el camino que siempre debemos seguir es Dios. Pero a veces muchos nos ahogamos en nosotros mismos, en que no podemos. Pero Dios nos manda a ser firme, constante, orando, predicando, que es el único que nos va a sacar de donde tal vez nos puso él mismo como un proceso ¿Es así? para Ujú. ser una persona mejor que fuimos antes. Sí. Entonces, ya teniendo la idea por donde vamos de lo que es la fe, la vamos en el episodio pasado, en ese entonces vamos a tratar lo que es la fe en el fracaso personal. Pero ustedes saben que no podemos iniciar ya un tema tan bonito sin decirle al Señor que nos ministre, sin decirle al Señor que nos dé la sabiduría para hablar de este tema. Entonces, Vamos a hacer. Jaciel. Vamos a orar. Señor, te pedimos en este momento que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Señor, cuidando de cada uno de nosotros y permitiendo que tu palabra pueda venir a nosotros y que por tu poder podamos hablar de las cosas que tú quieres que hablamos. Que seas tú, Señor, usándonos en este día para poder transmitir tu palabra y que todo por cuanto hablemos en este episodio, seas tú usándonos grandemente, Señor, para poder mostrarle al mundo las cosas que tú quieres que ellos escuchen. Te pedimos, Señor, todas esas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, mi hermano? En el día de hoy, como comenté, vamos a tratar lo que es la fe en el fracaso personal. Pero me gusta iniciar la temática con una preguntita, ustedes saben, para meterle sazón. Y yo les tengo una pregunta a ustedes sobre qué ustedes o qué cosa los ha alentado a ustedes cuando ustedes se sienten fracasados. Pero hablando en el tema de fe, hablando en el tema de
en el cristianismo, algo que ustedes han hecho o algo que una persona le ha dicho, que ustedes sienten que eso los ha motivado, los ha sacado de una situación difícil, mentalmente hablando, refiriéndome al fracaso personal. A través de mi vida yo, como cualquier otra persona, he experimentado muchos momentos en los que me he sentido fracasado. Y realmente ha sido mucha bendición para mí entender que yo no he sido la primera ni la última persona que va a fracasar. Y que hay muchos ejemplos en la palabra y muchos ejemplos en la vida cristiana diariamente de personas que, a pesar de ser personas exitosas, han experimentado fracasos antes. Podemos hablar de numerosos empresarios que han sido exitosos a través del fracaso, pero podemos hablar de numerosos personajes de la Biblia que han sido exitosos durante el fracaso. Y me recuerda mucho a David, que David fue prosperado rey. David es conocido por todos nosotros como la persona más cercana al corazón de Dios. Así es. Sí. Pero David fracasado, David ha cometido errores, David ha hecho cosas delante del Señor que no han sido correctas. Y hay un versículo que hay, esta porción específicamente, que todos conocemos de David vio a esta mujer llamada Betsabé que le llamó mucho la atención. Él la desea con todo su corazón y él hace cosas que estuvieron totalmente muy mal. Incluso por mandato de él, el esposo de esa señora, de esa mujer, falleció y así David tuvo la oportunidad de poder pasar una noche con ella. Sí. Luego el Señor manda una persona llamada Natán para que hablara con David. Y me llama mucho la atención esta porción. Comienza diciendo, es según Samuel 12, comienza diciendo, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre no tenía más que una sola corderita. Pero el pobre, no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Orías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David fracasó. David cometió un error tan grande, con tanta prosperidad, que Jehová decidió castigarlo. Y vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. David era una persona exitosa, ¿sí o no? Claro. Sí. David era una persona que tenía todo lo que quería. David tenía casas, tenía comida, tenía el reino, tenía mujeres. David podía ir donde sea, David tenía las ropas más finas y aún así David deseaba lo del otro. Ese fue el fracaso de David. La envidia de David hacia otra persona fue su fracaso. Y hay más personas, además de nosotros, que creemos nosotros que son exitosas y aún así fracasan. Y cómo nosotros crecemos a través del fracaso, si no es entendiendo que si caemos en un punto bajo, lo único que nos queda es subir. Y me encanta el ejemplo de David, me gusta mucho, porque David demuestra que aún él fracasando,
porque no vamos a hablar solamente del problema, vamos a darle solución también, vamos a buscar la solución. Y es de que David, aún fracasando, de hecho con lo mismo de la mujer, Ujú. de Betsabé, él supo que lo hizo mal. Y ahí es donde me gusta la parte donde viene Natán el profeta y le dice, oye, brother, ya tus pecados están perdonados, porque el Señor conoce tu corazón. Ujú. El Señor sabe que ya tú te arrepentiste de eso. Vas a tener tu castigo, sí, porque cometiste un error. Pero ya tú estás perdonado por cómo es tu corazón. Y ahí vamos. La fe en Dios demuestra eso. El hecho de tú amar, el hecho de tú perdonar, el hecho de tú arrepentirte cuando haces las cosas incorrectas y que a partir de eso tú puedas mejorar, porque David luego de eso pues hizo mucho, el Señor lo siguió bendiciendo de muchas formas. Y por ahí va la cosa. Y de hecho, algo también que yo he notado en la Biblia que me gusta es que el Señor no oculta los errores. El No. Señor no oculta los fracasos. El Señor no te pone a los personajes bíblicos como alguien santo. Él no te dice, bueno, Moisés hizo esto, David hizo esto, pero el Señor te dice lo que ellos hicieron mal también, el fracaso que ellos tuvieron. Yes. ¿Para qué? Para que nosotros creamos esa mentalidad de que ellos no son perfectos. Ujú. Ellos hacen cosas maravillosas. El Señor lo utiliza de manera maravillosa, pero ellos tienen su fracaso porque son humanos. Nosotros vamos a tener fracasos porque somos humanos. Ahora hay que aprender de ellos y de cómo ellos evolucionaron, de cómo ellos manejaron ese fracaso personal y cómo tuvieron fe de una manera increíble. Y otra cosa es que aunque Dios había perdonado los pecados de David, David se sentía sucio. Exactamente. Pero aquí vamos el punto donde él, al sentirse así, todavía clama a Dios. Como él, cada salmo que él escribió, él siempre va hacia Dios y le dice, perdóname. Pero una de las cosas que David siempre eh, le clamaba a Dios era que le enseñara el camino. Ujú. En el medio de su fracaso, le decía, enséñame, muéstrame. Porque ya él sabía que él, por él mismo, no podía hacer nada. O sea, David, su vida, él sentía que su vida ya era un fracaso, ya fracasó por todo lo que hizo. Pero Dios lo seguía pero es que su fe que él tenía, que Dios conocía de él, era que lo tenía parado, tenía firme. Por eso Dios siempre lo seguía usando y usando cada día más. Y así es como Dios nos da a nosotros, cuando nosotros nos mantenemos firmes siempre. Pero, ¿de qué manera nosotros nos tenemos que mantener firmes? No es que pequé, cometí ese error y dejé de ir a la iglesia. No pequé y dejé de hacer las cosas que hacía para el Señor. Ese es uno de los fracasos que derrumban a las personas por sentirse triste, con un corazón triste. Pero Dios te dice, ve hacia mí, clama a mí, que yo te voy a responder. Ujú. Hay que orar, seguir firme en lo que Dios nos puso. Sí. Si Dios te dio un talento de limpiar, ve, sigue limpiando, aunque tú fracasaste. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú demuestres tu fidelidad hacia Él. Lo que Así pasa es. es que nosotros como seres humanos celebramos el éxito. Para nosotros ser exitosos es todo. Y Ujú. eso es algo que abunda en todas y cada una de nuestras etapas de vida. Cuando somos bebés, mientras íbamos creciendo, nos celebran los primeros pasos que damos, nos celebran la primera vez que caminamos, nos celebran la primera vez que gateamos, la primera vez Sí. que comemos comida Sí. sólida. Luego vamos creciendo, nos celebran la primera palabra que decimos, luego nos celebran la primera frase que decimos, Ujú. Ujú. luego nos celebran que la primera vez que leemos, luego la primera vez que escribimos, después vamos creciendo. Nos celebran que pasamos de curso, nos celebran los logros personales, porque el éxito es algo que nosotros como seres humanos deseamos. Ujú. Ujú. Pero obviamos el hecho de que todo el mundo, absolutamente todo el mundo está propenso a fracasar. Y el Sí. fracaso es normal. Incluso los niños, todo lo que yo acabo de mencionar, los niños que están aprendiendo a caminar se caen. Sí. Los niños que están aprendiendo a hablar balbucean. Los niños que están aprendiendo a comer se les cae la comida.
Las personas que están que están estudiando, algunas fracasan, no pasan de curso, Es así. queman una materia, por el hecho de que el fracaso es natural. Y hay ejemplos, muchos ejemplos bíblicos, que era lo mismo que ustedes estaban diciendo, de el Señor nos está mostrando de que estas personas son exitosas, pero no son exitosas porque el Señor los prosperó y fueron 100% exitosos, no. El Señor los llamó porque fracasaron, o los llamó y fracasaron, y luego el Señor los fortaleció y lo lograron. Sí. Ujú. Y hay dos ejemplos de dos personas que andaban con Jesucristo, Judas y Pedro. Pedro. Judas traicionó al Señor. Lo conocemos como el traicionero, como la persona que lo vendió. Y Judas, luego de haber cometido todo, en vez de arrepentirse, decidió suicidarse. Pero Pedro traicionó al Señor y lo negó no una, no dos, tres veces. 3 veces. Y en vez de simplemente hacerlo peor, él se arrepintió. La palabra dice que él lloró amargamente. Sí. Pero Pedro es uno de los grandes apóstoles de la palabra. Así es. Muchas de las cosas que estamos hablando ahora fueron transmitidas por Pedro. Muchos de nosotros somos cristianos por las enseñanzas de Pedro. Y muchas otras personas de ese tiempo fueron criados con las enseñanzas de Pedro y pudieron aprender de una persona que fracasó. Es una persona que estuvo con el Señor, aprendió del Señor, vio todo lo que el Señor le enseñó y aún viendo todo eso fracasó. Sí. Así es. Yo creo que el episodio se va a llamar I Feel Like David y Pedro en esta vuelta. Yeah, I feel like David y Pedro y I Feel Like Pablo. David y Pedro en esta Pero vuelta. se va a llamar. Pablo no es exento. No, Pablo es... Pablo es un ejemplo de Ujú. fracaso. Pablo es una persona que estuvo presa. Sí. Pablo fue una persona que, si lo vemos como judío, para los judíos, Pablo fracasó. Y que estando preso, él demostró esa fe. Porque estando preso, él escribió muchísimas cartas. Exacto. Y, Pues- bueno, ¿y qué hizo después que salió? Sí. Pero para los judíos, Pablo fracasó. Porque Pablo decidió dejar de seguir su fe judía Sí. Ujú. para hacer lo que los cristianos gentiles estaban haciendo. Y le predicaba a judíos y le predicaba a gentiles. Y Pablo estaba haciendo lo que el Señor le pedía. Pablo les mostraba yo y le decía lo mismo. Yo he fracasado, pero el Señor me ha prosperado. Ujú. El Señor me echó fuerte. Y él mismo lo decía, yo mismo me obligo, me lastimo a mí mismo para poder hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Sí. Y lo que Dios quiere mostrarnos en este día no es que vamos a uno sufrido, que vamos a durar nuestra vida entera cogiendo lucha, no. Es que aun cuando yo sé que el Señor me está bendiciendo bacanamente, dice, oh, el Señor está muy heavy conmigo, Sí. Ujú. puede venir un día difícil en el que yo voy a cometer un error. Sí. Y por ahí va mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta va por ahí. ¿Algo que decir? Sí, hay un versículo que quiero que todos que vean este video puedan en su momento de fracaso, quiero que siempre lean ese versículo, que es Salmo 23. Pero el 4 hace énfasis en las cosas que David decía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Quien estará contigo es Dios. Así es. No es tu primo, no es tu amigo. Es Dios en tus oraciones, en tu casa, en tu habitación, haciendo las cosas. Es Dios. Entonces, cuando se sientan así, lean ese versículo. Salmos 23. Amén. Sí. Y ahí va mi pregunta. Mi pregunta es bastante simple, pero profunda, puede ser profunda. Y la pregunta va es, ¿la fe nos protege del fracaso o la fe nos equipa para atravesar ese fracaso? ¿Y por qué? No me pueden decir esto claro. y esto, claro. La fe sí nos equipa. Nos La equipa. fe no nos protege porque no estamos exentos de fracasar. Ujú. Pero la fe nos equipa para poder afrontar el fracaso por el hecho de que nosotros tenemos promesas de Dios ante el fracaso. Exacto. Sí. El Señor nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, que Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Él nos dice que Él nos prosperará, que Él nos sustentará, que su vara y su callado irá con nosotros. Ujú. Constantemente durante la palabra, Él nos da palabras de aliento para entender de, no importa qué tan difícil sea lo que tú Y- estás pasando, yo estoy contigo. Y es un ejemplo de que cuando nosotros fracasamos delante de los hombres, somos rechazados. Ujú.
nos pisotean, Sí. nos dicen, no, tú tienes que estar allá porque tú no das la talla. Pero cuando fracasamos delante de Dios, Dios nos arropa con su amor, hablándonos, guiándonos, que eso hay que tenerlo en cuenta. No sentirnos tristes cuando el mundo nos rechaza porque nos equivocamos en algo sencillo, que para ellos fue el fracaso más eterno. Pero ¿cuántas personas no nos equivocamos a diarios? Es correcto. Así es. Pero cuando nos equivocamos delante de Dios, tenemos lo que es el perdón, lo que lo que el mundo no nos da, Sí. que es muy diferente. El mundo no da perdón, el mundo no da nada. El mundo solamente te da un reconocimiento mientras tú no fracases. Y era lo mismo que yo Sí, estaba comentando muy ahorita. cierto eso. ¿Cuáles son los mayores ejemplos que tenemos nosotros en la sociedad? Deportistas, empresarios, Ujú. artistas, Ujú. personas que ganan millones de dólares, personas que ganan mucho dinero, pues son personas exitosas a los ojos de la gente. Ujú. Exacto. ¿Cuáles son los mayores ejemplos de éxito que tiene la palabra? Los humildes, los mansos, los tranquilos, Así es. Sí. las personas que escuchan, los líderes. Sí. Nosotros, yo le pregunto ahora mismo a ustedes o a cualquier persona que pase cerca de nosotros, que qué líder espiritual es un ejemplo en la comunidad y fácilmente vamos a durar 5 minutos pensando un nombre. Realmente. Y si comenzamos a preguntar que quién es una persona exitosa, los primeros nombres que nos llegan a la cabeza son gente millonaria. Millonario. Exacto. Porque como sociedad admiramos el éxito de personas que están dispuestas a pisotear a otros para llegar alto. Es así. Pero el Señor está dispuesto a exaltar a aquellas personas que están dispuestas a levantar a otros primero antes de ellos subir. Sí. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, de que a pesar del fracaso, nosotros nos encarguemos de motivar. Y por eso yo decía al principio que el devocional que yo estaba hablando tenía que ver mucho con el fracaso, porque si yo veo que mi hermano Freeling está fracasando en algo, mi deber es ayudarlo a salir de ese fracaso. Sí. Exacto. Mi deber es acercarse a él. Y, por ejemplo, hace un momento estábamos, en este día estamos en un retiro, por eso estamos en un sitio diferente. La casita bonita allá atrás. Y hace un Un orden momento hermoso. estábamos jugando baloncesto. Los tres estábamos jugando baloncesto, el mismo juego. Y pasó un momento donde los ánimos se levantaron y Sí. varias cosas pasaron y personas se molestaron, yo me molesté y hubo un momento de discusión. Y alguien se me acercó y me dijo, yo creo que lo correcto en este momento es que tú te acerques a la persona con la que tú te molestaste, Y pida verdad. hable con él, le pidas perdón. Y eso fue lo que yo hice, yo fui a esa persona, hablé con él, le pedí perdón, nos abrazamos y ya todo quedó atrás. Todo quedó atrás. Sí. El mundo no nos motiva a eso, el mundo nos motiva a seguir peleando, Ujú. pero Dios nos motiva a ayudarnos mutuamente a poder ser mejores. Algo que tú dices que es muy importante, a veces las personas creen que, porque estamos en una iglesia, todos nos amamos. Ujú. A veces no. Así es. Y Dios nos manda, por eso es que Dios nos manda a amar a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Sí, sí. Porque realmente es difícil, Muy difícil. es difícil. Pero eso también es un proceso. Tú amar a una persona que tal vez por cualquier yequi o razón te hizo algo, no te gustó, y tú no quieres perdonarlo, pero Dios te manda a perdonarlo. Que Así eso, es. ahí es un proceso, tú perdonar a esa persona. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando tú no haces eso? Ese mandato de Dios. Qué buena pregunta. Ujú. Muy bueno. ¿Qué tú crees, Freire? Bueno, eso yo lo entraría en la misma categoría que un fracaso personal, porque el hecho de tú desobedecer, el hecho de tú conocer que tú estás haciendo incorrectamente y no tomar acción en eso, el hecho de tú mantenerte en ese mismo lugar, te está poniendo en un lugar de fracaso personal, porque tú no estás siguiendo lo que Dios te está diciendo, tú no estás obedeciendo. Tú consideras que lo que tú estás haciendo está por encima de lo que Dios te está diciendo, y no es así. Que de hecho, yendo con lo de éxito, me gustó eso, porque me gustaría saber qué ustedes piensan que es el éxito, bíblicamente hablando. ¿Qué es el éxito para ti? Wow.
Wow. Es una muy buena pregunta. Porque es como tú dices, nosotros aquí en el mundo entendemos que éxito es dinero, es fama, es esto, Para mí, es tu vivir bien, por decirlo así. Pero bíblicamente hablando, según los personajes bíblicos, eso no es así. No. El No. mismo Pablo lo dice, oigan, yo viví en la miseria, yo viví en cárcel, yo pasé la 1001. Pero ese es un ícono, por decirlo así, de la Biblia, es un representante, un imitador principal de Cristo. Así es. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué Para ustedes mí, consideran el el éxito éxito? en el Evangelio es ganar alma para Cristo. Ok. Me gusta. Predicar el Evangelio, Ujú. seguir Yo dando tengo mi testimonio, respuesta del éxito también. dando La tengo. testimonio a los demás. Sí, O sea, porque es algo que Dios hace demostrar a los demás. Ujú. No es que tú te estás saltando, Sí. sino Dios te muestra las cosas que tú estás haciendo para Él. Y los demás pueden verlo. sí. Para mí la definición de éxito está en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para mí, la definición de un hombre exitoso es aquel que se niega a sí mismo Ujú. para hacer las cosas que Dios quiere que la haga. Amén. Sí. Una persona que se prepara, que aprende, o sea, que esté dispuesto a enseñar, o sea, que aprender, a dejarse redarguir, a dejarse corregir y a dejarse instruir Sí. para poder ser perfectos, para Así poder ser es. como Dios. Y lo que Dios quiere de todos nosotros es que nosotros nos neguemos a nosotros, porque para Dios el yo está en segundo plano. Ujú. El Eso sí. otro es el primer plano. Y cuando Sí. tú le preguntas a Dios cuáles son los primeros, cuando le preguntaron a Jesús, y los mandamientos se tienen que seguir siguiendo, él dijo, ok, hay que seguir estos dos mandamientos. Amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Y el segundo es tan importante como el primero, amar a tu prójimo como a Como a ti ti mismo. mismo. En ningún momento te está diciendo, amate a Ujú. ti primero, no. Ama a Dios, Amarás tu Dios. ama a tu prójimo de la misma manera que tú te amas. Eso significa que es Dios, el otro y luego tú. Sí. Sí. Porque esa es la definición de Dios de éxito. Sí, me gusta esa definición, me gustó mucho la de él también. Creo que la mía va acorde a ambas y es basada en la fidelidad. Para mí el éxito es ser fiel. Para mí el éxito es tú mantenerte haciendo lo que Dios te puso, ya sea en ganando almas, ya sea preparándote para entonces mantenerte fiel en el propósito que Dios tiene para ti, porque Pablo fue fiel. Así Pablo es. pasó de todo, pero Pablo estaba predicando, Pablo estaba ganando almas. Exacto. Pablo fue fiel en su propósito. Y para mí eso es el éxito. Para mí el éxito que tuvo Pablo fue el mantenerse fiel en su propósito. Para mí el éxito que tuvo Moisés fue el mantenerse fiel en el propósito que Dios le dio de seguir dirigiendo al pueblo. Entre otros personajes bíblicos, yo creo que ese nivel de éxito que tuvieron ellos, para mí es el pináculo en cuanto a lo bíblico, hablando, Perfecto. Es diría así. yo. Y habiendo dicho todo esto, habiendo dicho nuestra definición del fracaso, nuestra definición del éxito, ¿qué consejo nosotros le podemos dar a las personas que están escuchando en esta tarde o en este día, Ujú. dependiendo de la hora que lo estén escuchando? ¿Qué cosas podemos nosotros hacer para poder animarnos a nosotros mismos y animar a otros a superar el fracaso? Una de las cosas que yo le puedo recomendar, palabra de Dios, Amén. primeramente. Segundo, es buscar el reino de Dios. Ujú. Luego, una persona que, como tu pastor, que te pueda guiar o ayudarte. Personas que salen a evangelizar, te dice, vámonos, Sí, rodeándote de personas sí. que no te van a dejar caer. Ujú. Ejemplo, yo caí una vez, pero mi hermano Sean
siempre estuvo ahí. Nunca me dejó solo. Eso sí. Eso es un acto de amor. Eso es una de las cosas que la persona debe de hacer cuando un hermano cae. No pisotearlo, no humillarlo, no hablar de él, sino abrazarlo con el mismo amor que Dios te abrazó a ti. Así es. Lo que yo opino sobre eso, de acuerdo con mi hermano Rami, es el confiar en Dios. Porque el Señor te pone muchos versos bíblicos donde te dice, hay uno muy bonito que dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Ujú. El Señor te lo está diciendo, oye, tú vas a fallar, ahora confía en mí. Como dicen, confía en mí para que tú veas lo duro Lo que duro yo soy. Confía en mí y yo voy a resolver eso. Óyeme, el Señor eso es algo claro, porque Él nunca te va a decir, no, es muy difícil que tú caigas, o quizás tú vayas a caer. No, tú vas a caer. Ahora, cuando tú confíes en mí, ya, resolvite. Yo resuelvo por ti, tú nada más tienes que quedarte ahí esperando que yo lo haga. Sí. Confiando en mí, teniendo fe en mí. Porque, de hecho, en Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Así es. 7 veces. 70 veces. 7 veces. 7 veces. Tú vas a caer, caíste 7 veces, ahora confías en el Señor, te levantaste 8. Es que es cuestión de confiar, es cuestión de, como tú dices, leer la Biblia y entender que lo que el Señor te está diciendo en ese momento de fracaso, Él te lo está diciendo es para que entiendas que Él tiene control de eso en el momento que confías en Él, porque Él no puede hacer nada si tú no esperas que lo haga, si tú no tienes fe en que Él lo vaya a hacer. Es como que yo te diga, hey, ven para mi casa, pero cuando tú vienes te cierro la puerta. Exacto. Y a veces, No hay forma. y a veces saber cuando Dios no habla, escuchar, porque a veces Dios no abre una puerta y nos quedamos así, Sí. esperando que Dios como que te jale. No, Dios te está hablando. Ve, Estoy a la puerta actúa. y llamo. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo, ¿eh? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré. Porque tenemos que actuar. Sí. Dios quiere que también actuemos. Sí. Para ustedes, queridos oyentes, y para los hosts que me están escuchando, Dios siempre nos está hablando. Amén. Así como algunas personas dicen que las madres no abandonan y siempre están para dar el consejo a sus hijos, así como dicen que hay amigos que se quieren más que un hermano y que siempre están ahí para dar un consejo, Dios siempre está ahí a nuestro oído para darnos ánimo, fuerzas y para levantarnos en momentos difíciles. Sí. Pero lo Sí. que Dios quiere por sobre todas las cosas es que seamos nosotros que lo busquemos a Él, que lo necesitemos a Él para mostrar su poder. Y así como mencionó el versículo mi hermano Freiling ahora mismo, de bástate en mi gracia porque mi poder Sí. se perfecciona en tu debilidad. Y eso Así es lo que el es. Señor está diciendo, que su poder se va a perfeccionar. Mientras más débiles somos nosotros, más fuerte va a ser Él. Mientras más nosotros dependamos de Él, más Él se va a mostrar. Eso es lo que Dios quiere que ustedes, la persona que nos escuchan, y que nosotros, la persona que estamos hablando, sigamos entendiendo Sí. de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero que Él no solamente está ahí para acompañarnos, sino para apoyarnos, animarnos, levantarnos, darnos fuerzas para poder hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos y para poder prosperar a otros, hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Sí. Amén. Sí, hay una frase, la anoté por aquí porque me gustó la frase, en verdad. Y dice que la expectativa va a definir la experiencia. Lo que tú esperes, el momento que tú estás pasando y tú estás esperando una respuesta del Señor, esa respuesta es la que el Señor te va a dar. Pero si tú estás esperando que el amigo tuyo te diga, vámonos para allí para un coro, porque me siento triste, no. El Señor no te va a hablar a través del amigo diciéndote que te vaya para una discoteca. El Señor te va a hablar en la iglesia. El Señor te va a hablar a través de la palabra, pero tú tienes que tener una expectativa de una respuesta de Dios, porque eso es lo que te va a dar esa experiencia con Dios que te va a ayudar a crecer a través de ese fracaso que tú estás teniendo, ¿eh? Es así. Espero que le encante ese tema el día de hoy. Sí, muy bonito el tema. Vamos a orar para terminar. Freiling. Hey, vamos a orar. Recuerden, Señor, tengan cuidado con el fracaso.
Hay que tener fe en el Señor. Amén. Oremos. Soberano Dios, amante Padre Celestial, gracias te damos por poner palabra en nuestra boca, Padre, que esas personas que nos estén escuchando en este momento, incluso nosotros que estamos aquí hablando de él, hablando de este tema, podamos aprender de él y que podamos seguir enseñando, Padre, tu palabra, dándonos esa aptitud, esa sabiduría, Padre amado, esa inteligencia para llevar tu palabra, que esas personas que nos estén viendo, pues aprendan, Padre, a mantenerse confiado en ti, a mantener esa fe, Padre amado, a reflejar ese amor hacia los otros y que puedan encontrar a alguien que los motive, Padre, incluso en ese fracaso que ellos sienten que no pueden salir. Padre amado, que confíen en ti porque tú lo dices en tu palabra. Padre Santo, bástate en mi gracia, Padre. Por eso te pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias por haber... I feel like Pablo. Muchas gracias por haber escuchado Sí. este capítulo Ey, de nuestro podcast. Muy bueno el capítulo. I Feel Me Like gustó mucho Pablo. el tema, Pablo, ¿eh? ¿sabes? Todo. Nos vemos en el próximo. No, I feel like Pablo, no, I feel like David en pedo. Sí. David. Pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de I Feel Realmente. Like Pablo. Los esperamos en la próxima. Sí. Vamos a seguir Esperando hablando que nos sigan escuchando y para la próxima oportunidad vamos a seguir hablando sobre la fe. Vamos a seguir tratando Amén. sobre la fe en Sobre la fe. diferentes términos realmente. y recordando que pueden contactarnos en cada una de nuestras redes sociales y sugerirnos temas de los cuales podamos Sí. hablar. Sí, Muchas gracias por estamos sintonizarnos y que Dios los bendiga agradecidos. mucho. Amén. Amén.